que tu presencia está en este lugar, que tú no ocupas a nadie más que tu presencia en este lugar, Señor Padre. Y si tu presencia está aquí, Señor, si tu presencia, Señor, se mueve aquí, Señor Padre, nadie ni nada puede salir igual, Señor Padre. Gracias te damos, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos, iglesia. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu. Una vez más, dígale. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Cuántos quisieran ese movimiento del Señor en esta noche, en cada una de sus vidas, mi hermano? Te adoramos, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,
de nuestra mejor adoración, Señor. Como aquella mujer, Señor, Padre, que derramó ese perfume, Señor, a tus pies, Señor, y te ungió los pies, Señor, no escatimando, Señor, el costo, Señor, su futuro de ella, lo que dirían de ella. Ella lo dio todo, porque tú eras todo, Señor, porque tú eres todo, Señor, Padre. Te adoramos en esta noche. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nada
A veces simplemente tenemos que esperar postrados ante sus pies, sin tener que decir nada ni pedir nada. Dios conoce la petición de nuestro corazón. A veces no tenemos que hacer nada más, sino simplemente esperar, 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 esperar. Y Él nunca llega tarde, mi hermano. ¿Cuántos lo saben eso? Él siempre llega a tiempo. Gracias, Dios, porque tú siempre llegas a tiempo, Señor, con lo que exactamente necesitamos, Señor. Gloria a Dios, amén. Tu presencia, oh Dios, satura este lugar, oh Dios. Te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Proclamamos, Señor, tu grandeza y tu poder, oh Dios. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, oh Dios. Gloria a tu nombre, oh Señor. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Gloria a ti, Señor. Santo eres, oh Dios. Gloria a ti, oh Dios. Le voy a pedir a los sugieres si pueden pasar, amén. Vamos a tomar este momento para traerle la porción que
Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Yo pongo, Señor, esta prédica, Señor, en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, hablándole, Señor, a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, seas llenando, Señor, mis labios, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Que tu pueblo, Señor, escuchen, Señor, tu palabra, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, a ser hacedores, Señor, no tan solamente oidores, Señor. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en esta tarde, hermanos, voy a estar compartiendo la palabra del Señor y la he titulado Disciplinados por Dios. ¿Sí? Entonces vamos a estar mirando que la disciplina viene de parte de Dios, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aceptar la disciplina de Dios, ¿sí? Porque a través de la disciplina de parte de Dios vamos a ser transformados. A través de la disciplina de Dios vamos a experimentar cambios en nuestras vidas, sí, pero dice la palabra que un cambio, ¿para qué? Un cambio para bien, sí, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aceptar la disciplina, porque después a través de la disciplina llegan las bendiciones de parte de Dios, y a través de la disciplina, hermanos, Dios nos moldea a cada uno de nosotros. Sí, entonces vamos a estar mirando la palabra de Dios, de que todos a veces queremos bendiciones de parte de Dios, pero saben una cosa, dice la palabra, que va a haber bendición después de que Dios nos empieza a moldear. Sí, entonces vamos a mirar el primer versículo de esta tarde. Vamos a ir en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra, dice: toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si entonces vemos lo que dice la palabra, dice, toda, dice, la escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. Sí, inspirada por Dios, dice, y es útil, dice, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si entonces vemos lo que dice la palabra de Dios, que primeramente dice que si a usted, vamos a suponer que si el pastor le está hablando a usted y está basado a la palabra de Dios, usted tiene que aceptar lo que está diciendo el pastor. ¿Por qué? Porque si se está basando a la palabra de Dios, dice, toda escritura es inspirada ¿por quién? No por el pastor, sino por Dios. Sí, entonces vemos, dice que es útil ¿para qué? Número uno, para enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que nosotros no sabemos. Cuando llegamos a Cristo, Cristo comienza con nosotros ¿a qué? A enseñarnos cosas nuevas. A mí Cristo me enseñó a perdonar, algo que sinceramente a veces como seres humanos no sabemos hacer. Sí, entonces vemos que dice útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? Es cuando la palabra de Dios se opone a una persona que está en lo incorrecto. Sí, saben que cuando una persona tiene un entendimiento incorrecto, es cuando la palabra de Dios lo empieza a redarguir. O sea que en otras palabras lo empieza ¿a qué? A corregir. ¿Sí? Dice para redarguir, para corregir, dice, y para instruir, dice, en justicia. Y versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Si entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Número uno, nos empieza a enseñar, nos empieza a redarguir, nos empieza a corregir, sí, pero todo eso dice a fin de que el hombre, dice, de Dios, dice, sea que perfecto. O sea que no somos perfectos. O sea que Dios nos está preparando ¿para qué? Para la perfección. Sí, dice enteramente, dice preparado, dice para toda buena obra. Si entonces vemos que ese es el propósito de la palabra de Dios, ese es el propósito de la disciplina de Dios,
que Dios nos empieza a preparar, dice, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sí? Entonces vemos que a través de la disciplina hay gran sabiduría, una sabiduría que solamente Dios la puede dar. Si vamos a mirar en Proverbios 15:32, lo que dice la palabra de Dios, en Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si entonces vemos lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, el que tiene en poco, dice, la disciplina, menosprecia ¿qué? Su alma. O sea que si tú estás tomando las cosas a la ligera, las cosas de Dios, dice que estás menospreciando lo que Dios hizo en la cruz. Porque ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Se entregó en la cruz, ¿para qué? Para traernos vida. Sí, para que tengamos una vida eterna al lado de Jesús. Pero dice, el que tiene en poco la disciplina, dice, menosprecia su alma, dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces vemos que cuando somos disciplinados por Dios, Dios nos empieza a convertir en una persona sabia, una persona, dice, entendida, dice la palabra. Sí, una persona que comienza a cambiar su forma de pensar, que yo ya no pienso como cuando estaba en el mundo, sino que ahora pienso como Dios quiere que yo piense. Sí, cuando yo estaba en el mundo, yo lo único que pensaba era en qué vamos a hacer el fin de semana, en dónde vamos a ir son cosas del mundo. Sí, y sin embargo, cuando llegamos a Cristo, hermanos, Dios nos empieza a cambiar, que ahora yo tengo un compromiso con Dios el domingo. Y que los amigos, que no importa lo que inviten, no, que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Sí. Y sin embargo, hermano, esos pensamientos no eran los mismos de antes, sino que antes pensábamos en otras cosas, que mira que el domingo probablemente hay un baile aquí, que probablemente hay otro baile por allá. Sí. Cosas del mundo que no le agradaban a Dios. Sí, sin embargo, la palabra de Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Y es cuando Dios nos empieza a dar la guianza, la sabiduría para poder vivir una vida en victoria. Porque para poder vivir una vida en victoria, hermanos, créanme que en los años que nosotros nos hemos convertido al Señor no ha sido nada fácil. Pero el Señor ha prometido llevarnos de la mano, dice la palabra. Amén. Cuando hay una corrección, cuando no hay corrección a una persona, y una persona camina en su propio entendimiento, dice la palabra que es una persona incrédula. Si vamos a ver en Proverbios 29:15, dice la palabra, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sí, si nos ponemos a reflexionar un poco este versículo, dice que la vara, dice, y la corrección, dice, dan ¿qué? Sabiduría. Sí, entonces vemos, entonces dice que nos van a dar la sabiduría, dice, más el muchacho, dice, consentido avergonzará a su madre. Sí, y yo estuve mirando estos versículos, hermano, yo estuve diciéndole al Señor hoy, pues yo ocupo que tú me ayudes, yo solo yo no puedo. Sí, saben que es una persona, dice, el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Es como cuando, yo solamente voy por un ejemplo, cuando un padre consiente mucho a un hijo mayor. De verdad, hermanos, que no es por crítica, no es por nada, pero a mí me ha tocado trabajar en casas de personas adultas, todos adultos, ya no hay niños. Y en ocasiones me han salido unos muchachos de este tamaño, mirando ahí la tele, mirando videojuegos. Y en eso yo trabajando, y cuando escucho y dicen, ma, ¿puedes darme $20 para ir a comprarme una hamburguesa? Sí, cuando son personas adultas, la palabra de Dios dice que
honra a tu padre y a tu madre. Sí, sin embargo, miramos a veces que hay jóvenes adultos que ni siquiera están honrando al padre ni a la madre. ¿Por qué? Porque todavía viven bajo la, ¿cómo se puede decir? Bajo la autoridad de los padres, pero siendo adultos. Sí, entonces cuando dice la palabra, dice que el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Sí, entonces vemos, hermanos, que la disciplina es bien importante para nuestra vida como cristianos. Es bien importante la disciplina. Sí, dice, cuando no aceptamos la corrección de Dios, vamos directamente a la perdición. Si cuando una persona no acepta la disciplina, es una persona que se cree que lo sabe todo. Es una persona que tú le dices, hey, estás mal en esa área, y no lo acepta. Si mucha gente a veces dice, no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de aquí porque lo que están hablando a mí no me gusta. Porque no están aceptando lo que es la palabra de Dios. Sí, entonces vamos a ver en este versículo en Jeremías 5:3 lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jeremías 5:3 dice, oh Jehová, dice, ¿no miran tus ojos a la verdad? Dice, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Sí, entonces vemos que dice, oh Jehová, dice, no miraron tus ojos a la verdad, dice, los azotaste, dice, y no les dolió, los consumiste, dice, y no quisieron recibir la corrección. Sí, hermanos, entonces vemos que en ocasiones que a veces viene la mano dura de parte de Dios, a veces que Dios nos deja pasar por pruebas, porque es parte del proceso de Dios. Sí, es parte del proceso de Dios, que a través de ese proceso somos disciplinados. Si a través de nuestros procesos hay nuevas enseñanzas. Sí, entonces vemos lo que dice aquí la palabra, dice, no quisieron recibir, dice, corrección, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no quiere recibir la corrección de parte de Dios? Andan sus propios caminos. Sí, andan su propio entendimiento. ¿Por qué? Porque no se está agarrando de la palabra de Dios. Y si tú le dices, hey, ¿sabes qué? Es que mira, la palabra de Dios no dice eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Que te van a ignorar. ¿Por qué? Porque no están aceptando la palabra de Dios. Sí, dice, endurecieron sus rostros, dice, más que la piedra. No quisieron, dice, convertirse. Sí, entonces, hermanos, vemos en la palabra de Dios que cuando nosotros nos negamos a la disciplina, cuando nosotros nos negamos a la corrección de parte de Dios, hay graves consecuencias. Sí, porque dice la palabra que Dios, dice, al que ama, Dios lo disciplina. Es como cuando usted está disciplinando a su niño. ¿Por qué le está enseñando? Porque lo ama, porque usted quiere lo mejor para su hijo. Y lo mismo el Señor nos quiere dar de lo mejor, pero tenemos que ser disciplinados primeramente por Dios. Sí, la disciplina de Dios es para corregir, para instruir, y es para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos en Hebreos 12:6-9, lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el Señor, dice, al que ama, dice, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, entonces vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el Señor, dice, al que ama, ¿qué? Lo disciplina. O sea que vamos a ser disciplinados por Dios. Y a veces como seres humanos no nos gusta la disciplina. A veces como seres humanos no nos gusta la corrección. Sí, porque sabemos que estamos mal. Dice, versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, entonces vemos en la palabra de Dios, dice, si soportaos la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. O sea que si tú estás aceptando la disciplina de Dios, Dios te considera como su hijo.
Pero cuando tú no lo aceptas, cuando tú te revelas a la palabra de Dios, dice la palabra que Dios voltea su mirada. Dios voltea su mirada. Si una persona altiva, una persona orgullosa, Dios lo mira de lejos. Porque no está aceptando la corrección de parte de Dios. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos, dice. Porque ¿qué hijo es aquel, dice, a quien el padre no disciplina? O sea que prácticamente lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿qué resultado vas a tener si tú no disciplinas a tu hijo? ¿Sí? A través de la disciplina somos transformados. El versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido, dice, participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que una persona sin disciplina, dice la palabra que es una persona que inútil, una persona que nada hace. Y porque nada hace, porque nada puede hacer. ¿Sí? Entonces vemos, entonces dice la palabra que no se nos deje sin disciplina. Si nosotros somos disciplinados por Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Disciplinar a los que siguen. Sí, versículo 9 dice, por otra parte dice, tuvimos vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Entonces vemos, dice la palabra, dice, hey, si tú a tus padres terrenales, al menos en mi caso, hermanos, mis padres terrenales no tenían un conocimiento de Dios, pero dice la palabra, dice, tuvimos nuestros padres terrenales, dice que nos disciplinaban a su manera, pero nos disciplinaban. Sí, y dice la palabra, y los venerábamos, o sea que les obedecíamos. ¿Me entienden? Dice, y los obedecíamos, dice, ¿por qué no obedecer a Dios? Sí, aquí dice la palabra, dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, dice, de los espíritus y viviremos? Sí, y está hablando, y no está hablando nomás, hermanos, de una vida de aquí en la tierra, sino está hablando de una vida eterna. Dice, viviremos, dice. Si entonces vemos qué tan importante es la disciplina. Cuando hay disciplina de parte de Dios, a veces como seres humanos no lo queremos aceptar. A veces que no queremos sentir ese dolor, a veces que viene de parte de la disciplina. Sí, pero vemos, hermanos, que si queremos vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, tenemos que aceptar a ser corregidos a través de la disciplina. Sí. Cuando nosotros aceptamos la disciplina, es cuando nos estamos preparando para recibir las bendiciones de Dios. Si vamos a ver en este versículo en Job 5:17, dice en Job 5:17, dice, he aquí, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Sí, vemos, hermanos, este versículo dice, he aquí, dice, bendecido es el hombre, dice, a quien Dios castiga. Porque a veces, hermanos, cuando no somos obedientes, Dios como que empieza a apretar un poquito la mano. Sí, pero dice, bienaventurado es el hombre, dice, a quien Dios castiga, porque a través de eso tú vas a ser transformado. Sí, bienaventurado, dice, es el hombre a quien Dios castiga, dice, por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Sabes lo que está diciendo la palabra? Que no tomes a la ligera las cosas de Dios, que las cosas de Dios son serias. ¿Quieres ser una persona bendecida? Agarra la palabra de Dios. Sí, más dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, dice. Y no importa cuánta palabra tú sepas, no importa cuánta Biblia, que no importa lo que tú sepas de Dios, que tú lo pongas en obra. Sí.
Es más, a veces nosotros como seres humanos, hay un versículo que dice que hay caminos, dice que al hombre se le hace justo, se le hace justo, pero al final dice es camino de muerte. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no están aceptando la corrección de Dios. Dicen, oh no, mira, es que yo no fumo, yo no tomo, yo no voy a los bailes, yo soy un hombre de bien. ¿Sí? Entonces esos son caminos a veces que a ellos se les hacen. Dicen, hey, yo soy una persona justa, no creo que Dios me castigue. Dice la palabra, si no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo al enemigo. ¿Sí? Y entonces vemos, hermanos, qué tan importante es para nosotros como hijos de Dios aceptar la disciplina de parte de Dios. ¿Sí? Y a veces que probablemente la disciplina nos va a doler. A veces que a través de la disciplina vamos a pasar por momentos difíciles. Sí, pero a través de esa disciplina vamos a ser moldeados. Dice la palabra que nuestro carácter va a ser transformado. Nuestra forma de pensar va a ser transformado. Nuestra forma de vivir va a ser transformado. ¿Por qué? Porque Dios es el que está trabajando en tu vida. Y Dios no se equivoca. Dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, cuando no aceptamos la corrección de Dios, lo único que nosotros hacemos es que estamos retrasando lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no es como el maestro de México, hey, le doy 100 pesos y me pasa el examen, no. ¿Cierto? Entonces Dios, si tú no pasas el examen, Dios te la vuelve a aplicar. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, vamos a orarle al Señor, que sea Dios el que nos ayude, que sea Dios el que nos guíe y que nos dé la fuerza en la disciplina, que sea el Señor el que nos lleve de la mano, porque sinceramente, hermanos, solos no podemos, con nuestras propias fuerzas nada logramos, solamente con el poder de Dios podemos. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me